Bueno, el Señor nos ha estado hablando mucho en estos domingos. La semana pasada que no pudimos estar, el Señor trajo una palabra hermosa, nos llamó a fe, ¿no? A esa fe que debemos tener con esa historia de la mujer de flujo de sangre, ¿no? Esa fe que puso en lo que Dios podía hacer. Hoy estaba ministrando algo de resucitar cosas muertas, ¿no? Y esta mujer tenía ese problema de flujo de sangre y como su fe, me gusta mucho y lo hablamos en el grupo Mesa, ya no es que la sanó, sino que la salvó, porque ni buscaba sanidad. Dice, si lo tocares, eres salva. ¡Wow! Y vino sanidad, ¿no? Y cuando el Señor entra, Él es así. Y el Señor nos está hablando muchas cosas para cimentar nuestra fe. Este año ha sido un año de palabras de mucha cimentación en nuestra fe. Sí, el Señor, aunque seamos una iglesia joven, somos una iglesia madura en las convicciones, en lo que creemos, a quién seguimos. No estamos en un asunto de intereses propios en el que solamente vengo a buscar una bendición, no. Yo sigo al Señor por quien es Él. Y las bendiciones nos han llegado a todos y seguirán. El Señor bendice. Amén. Pero estamos cimentando nuestras creencias. Amén. Lo que dice la palabra. Hace 15 días predicábamos sobre dejar que la palabra nos transformara. Sí, porque la trampa de este tiempo es que hay mucha información. Estamos en una generación, la generación más informada, hay mucha información. Amén. Y eso es buenísimo. La juventud de ahora es impresionante, la juventud, los adolescentes de esta generación. El otro día me pasaba un reel a un amigo. ¿Alguien sabe cuál es el paint? De dibujar, de pintar, ¿sí? ¿Se recuerdan cuando querían pintar una casilla de color y ¡pum! Se le pintaba todo? Digo, no, te quedó una rayita por cerrar. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Y nosotros de pequeños estábamos ahí como cuidadosos con ese paint. Y ahora los muchachos están con juegos ahí y van hablando con otro y sí, mamá, ya voy, y matan a otro. Y una agilidad con la tecnología y muchas más cosas. Una generación muy bendita. Pero esta generación, que hay mucha información, también nos afecta de que demasiada información nos lleva a la desinformación a veces. Con respecto a la palabra, con respecto a lo que el Señor nos dice, hay muchas cosas por allí. Entonces decíamos el domingo antepasado de ser transformados y no engañados, de no comernos lo primero que se nos pone en la mesa. ¿Sí? No, escuché un río que decía, amén, vale, vamos a buscar la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿No? Que la palabra nos transforme, pasar tiempo con el Señor, que la palabra nos disipule, ¿sí? Que no nos disipule YouTube, sino la palabra. ¿Sí? Al igual que nuestros hijos, que no nos disipule Netflix, sino que los enseñemos nosotros. ¿Sí? Esas cosas firmes que no nos pueden faltar. Como yo decía, yo también veo cosas en YouTube, veo en Instagram, veo en todo lado, ¿sí? Pero este es mi filtro para todo lo que creo, por lo menos hacia Dios. ¿Sí? Yo aprendí a tocar guitarra con YouTube, o sea, es muy útil, una herramienta muy útil. Tampoco es que haya aprendido mucho, pero aprendí. Amén. Y el Señor nos está llevando en esa, y creo que es algo que es una terapia ocupacional en la que debemos seguir firmes en el Señor, fuertes en lo que creemos y perseverar hasta el fin. Porque no es tan importante cómo empezamos, sino cómo acabamos. Amén. La carrera de la fe es hermosa, pero es al final de los días cuando el Señor diga, buen siervo fiel, entra con el Señor, entra conmigo. Estábamos en este retiro de pastores hace una semana y habían pastores de 70 años, 80 años que habían pagado el precio en España. Y era hermoso, ¿no? Perdón, que estoy afónico y encima me emociono más. Pero estábamos impactados, porque claro, nosotros, nueva generación, estamos ahí con fuerza y queremos tal. Y ellos están igual que nosotros, con 70 años. Y no han perdido el gozo, han tenido sus pruebas, nos cuentan cosas, ¿no? Pero ellos aman al Señor. Y yo les decía, wow, quiero acabar así, ¿no? La carrera, pues, en este caso pastoral.
pero como creyentes, como hijos de Dios, de empezar y acabar, ¿no? De conocer al Señor, de seguir sus caminos, confiar en Él, y que al final de los tiempos diga, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y el Señor se está llevando a esa convicción del Evangelio. Por eso, porque si somos engañados en falsas doctrinas, en enseñanzas, porque hay muchas cosas, ya lo saben, y irá en aumento los falsos maestros. Todo esto irá en aumento para engañar, han habido ya y habrá más, ¿sí? Pero si no somos bíblicos, vamos a ser engañados. Vamos a caer en ofensa, incluso con hermanos, que no, fácilmente, como dice la palabra, que como una hoja va para allí y va para allá, y un día le cuentan una cosa y la cree y cuenta otra, y va para allá y otra cosa aquí, ¿sí? No hay madurez, no hay convicción. No, le hablan una cosa de Cristo, de Dios, que no, que tal, y se confunden, ¿sí? Y se pierden muchos así, porque no van a buscar a la fuente, ¿sí? El Espíritu Santo a través de esta fuente. Entonces, por eso es importante, y seguiremos en eso, cimentar bien, bíblicamente, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio, las buenas noticias. Como decía la pastora, el reconocer de que todos hemos fallado a Dios. Hemos pecado en contra de Dios. Y que merecíamos otra cosa, pero su gracia, su amor, ese amor que por eso Él nos ama tanto, ¿no? Porque quiere habitar con nosotros, se hizo hombre, vino a la tierra y dijo, hey, yo me arrodillo ante ti y ven, porque quiero que estés conmigo, te lavo los pies. Y hemos recibido la salvación, no la sanidad, no un buen trabajo, no una buena casa, y que todos tenemos casa y trabajo y bonito y nos gustan muchas cosas, porque el Señor nos da esas bendiciones. Pero no he sido salvo. ¡Wow! Si a nosotros no nos cae como convicción de pecado de he sido salvo, ¡wow! O sea, a eso es que tenemos que ir llegando más, ¿sí? Porque eso es el Evangelio. Es la buena noticia de que mereciéndonos algo, ya no lo tenemos, sino que al contrario, Él murió por nosotros para darnos todo lo contrario, una vida eterna. Además plena y abundante también en la tierra. Porque la vida eterna la podemos vivir aquí ya. Porque el Espíritu Santo está con nosotros. La salvación, el yermo de la salvación ya. Estamos en un mundo caído, todo esto, pero ya el Evangelio es para hoy. El Evangelio es para hoy, ¿sí? Entonces, esta firmeza en lo que es el Evangelio es algo que nosotros, iglesia, debemos vivir. Debemos vivirlo y decir, cuando tengamos 80 años, decimos, qué hermoso fue gastarme para el Señor. Había un pastor que, no sé, no le pregunté, no tenía un brazo, no sé, yo pasé un accidente en el trabajo, no lo sé. Pero es pastor aquí en España, pero está de misionero en México, viene 75 años, dando el testimonio delante. Y lloraba, explicando su testimonio de los niños que ayudaban y todo eso. Uy, estoy muy llorando, ¿eh? Y lloraba, ¿no? Y me decía, no, había que subir una colina, y claro, porque la comida había que llevarla allí, y explicaba, pero conmigo iban 2 misioneros más, que yo me sentía un niño, porque uno era de 90 y el otro de 85, y yo decía, madre mía. Sí, se iban porque el narcotráfico está aumentando, entonces el pueblo no puede plantar café, y él terminó predicándole a estos campesinos para que conocieran el Evangelio. No, historias hermosas, hermosas. Pero claro, imagínate, él era el menor de la colla. ¿Y de dónde tanta pasión? ¿De dónde tanta convicción, no? Y es ese Evangelio, es Cristo en nosotros, una esperanza.
y llegar a nuestros días y nuestros hijos, y es hermoso, es hermoso. Y nosotros por eso debemos tener esa convicción firme de qué es lo que estamos haciendo, a quién estamos siguiendo. El cristianismo no es una moda que porque está pasando. Es verdad que, como siempre decimos, al final de los días la maldad aumentará, pero la luz también. Y hay gente incluso, no sé, en esferas más altas de poder, aún están recibiendo a Cristo, ¿no? Y entonces es como, no es una moda de que ahora los famosos se convierten. Daddy Yankee, ¿sabes quién es Daddy Yankee? Se ha convertido al Señor. Un cantante. Sí, un cantante. Sí. Se ha convertido al Señor y gloria a Dios, una conversión real este chico, ¿eh? Pero que no es una moda, o sea, que es que el Señor está haciéndolo, ¿no? Entonces, que nosotros, que no es por moda, no es por necesidad solamente, porque todos acudimos pidiendo a nuestro Padre, sí, necesidades. No es por necesidad, no es porque hacemos amigos en la iglesia, no es para que me vaya bien, no. Entonces entender eso es lo que nos capacita, eso es lo que nos da fuerza en medio de la prueba. Como decía Pablo, sé vivir en la abundancia y en la escasez, y para mí morir es ganancia, porque él entendió, ¿no? Entonces, a eso nos está llevando el Señor, y para poder caminar en ese camino, ¿no? Seguir en ese camino, es necesario, iglesia, que nuestro corazón empiece a ser obediente. ¿Sí? La obediencia no tiene que ver con lo que me gusta o no me gusta. ¿Sí? Tiene que ver con, aunque no me guste, obedecer. ¿Vale? Nuestros hijos, ellos lo entienden, así como a veces nosotros con nuestro padre, pero ellos lo entienden todo y yo sé que es lo mejor para ti, pero te digo, haz esto. No. Ella piensa que está mal, que no lo entiende, que no quiero, pero es por su bien. Pero no es obediencia si no lo hace. Aunque se porte bien en otras áreas, ella debe obedecer y luego conseguirá un fruto. ¿Sí? Pues nosotros igual, nosotros con el Señor nos está llevando al valle de la decisión, como decíamos el otro día, como dice Joel, en donde debemos ser obedientes a lo que Él nos dice, porque nos ha hablado mucho ya el Señor. El Señor ha traído palabra fresca, direcciones, no, ni siquiera palabra fresca, es su voz diciéndonos, hey, deja esto, hey, te estoy llamando. Cada uno, nosotros hemos recibido direcciones del Señor. Entonces ahora nos queda a nosotros ser obedientes, para no quedarnos en ese círculo, ¿sí? Y en donde hay cristianos que llevan 10 años en la iglesia y están en las mismas, y vuelven la vuelta, y vuelven. ¿Por qué? No estamos obedeciendo, ¿sí? Quiero leer Lucas 6, vamos a hablar sobre la obediencia un poquito. Lucas 6, del 46 al 49. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Ahí ya empieza fuerte Lucas. Bueno, Jesús, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó sus palabras y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la arena, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. El Señor nos advierte, aquí tanto en Lucas como en el Evangelio de Juan, es como una conclusión de lo que se le llama el Sermón del Monte. No sé si lo han escuchado. El Sermón del Monte, para muchos eruditos de la palabra, teólogos, es como la constitución del Evangelio, ¿no?
Es como esas cosas claves, bienaventurados los pobres de espíritu, y empieza a hablar, ¿no? Y habla de la oración, habla del ayuno, habla de muchas cosas. Es como un resumen, Mateo 5 al 7, ¿vale? Pero Lucas también lo habla. Entonces, él está como concluyendo, después de haber explicado todo lo que explicó, es una conversación muy importante que él tuvo, dice, el que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé con un hombre que edifica su casa sobre la arena. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos hablando? Una persona que edifica su vida sobre ningún fundamento en teoría. ¿Sí? Porque podemos estar yendo a la iglesia, pero si no estamos obedeciendo las palabras del Señor, estaremos edificando en arena. ¿Qué pasa? La casa va a crecer, tu casa, porque la arena, si no hay agua, no se mueve. Entonces tú podrás ir haciendo, y uy, qué bien el Señor me bendijo con un trabajo nuevo, y tú verás que tu vida va siendo bendecida, porque hay principios en la palabra que el Señor no se puede contradecir, y Él bendice, y tú le estás honrando, entonces Él te va a bendecir. Pero tu casa está en peligro, porque estás eligiendo en dónde obedecer al Señor y en dónde no. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que nos estamos engañando a nosotros mismos. A Dios no le estamos engañando, Él ya lo sabe. De hecho, Él nos sigue hablando, hey, esto, acuérdate que, ¿sí? A los que están a nuestro alrededor podemos engañarlos, ¿sí? Con apariencia, pero es a nosotros mismos que nos estamos engañando. Entonces el Señor nos dice, a la persona que escucha lo que yo le estoy diciendo que haga y de verdad lo guarda, lo compararé con un hombre que edifica su casa sobre la roca. Entonces ahí sí, aunque venga cualquier cosa, tu vida está en pie. ¿Cuántos han visto personas que por pequeñas cositas se les acaba el mundo? No tienen su vida no está cimentada en nada. Y hay creyentes que por cositas pequeñitas se les acaba el mundo también. Que si no conocen a Dios, dices, bueno, mira, yo tengo a Cristo, te lo quiero presentar, conócelo, intentas ayudar desde donde yo sé y conozco, ¿no?, la palabra. Pero hermanos que ya conocen del Señor, que saben que Él es el Rey de Reyes, claro, no puede ser, ¿sí? Porque ya has escuchado. Ya el Señor ya te ha dicho, hey, aunque tu hijo no quiera, enséñale la palabra. Aunque tu esposo no quiera, guarda mis mandamientos. Aunque tu jefe, aunque tú no quieras, obedéceme. Obedéceme. Y a veces estamos nosotros allí con los dedos en el enchufe. Hey, no metas los dedos allí. Nosotros, sí, pero que no pasa nada. Yo ya lo hice una vez, no pasa nada. Y dale. ¿Sí? ¿Qué tendrá que ver la obediencia nuestra con nuestra salvación? Porque claro, la salvación no es por obras, es por gracia para que nadie se gloríe. ¿Sí? Hemos estado hablando en Romanos 10, 9 y 10, que dice que la salvación, que si confesáremos con nuestra boca y creyéremos en nuestro corazón, seremos salvos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la confesión con nuestra boca no era una mera palabrería de decir yo creo? Era un estilo de vida. Cuando decir yo confieso al Señor, ahí entra el bautismo, entra tu testimonio, confesar con tu boca. Sí que es verdad que hay una oración, sí, pero la salvación en nosotros, cuando recibimos al Señor, depende de que el señorío de Cristo venga a nosotros. Porque lo que salva no es la oración. Sí, es como, Señor, yo te recibo en mi corazón, me arrepiento, pam, amén. No es eso, no es lo que nos salva. Si eso está desconectado del que sí salva, que es Cristo. Entonces, cuando nosotros confesamos con nuestro corazón de que Él es el Señor, de que Él resucitó de entre los muertos y lo recibimos como Rey, ahí está la clave. Su señorío debe entrar a nuestras vidas.
Y el señorío de Cristo sobre nosotros, sin obediencia, no tiene sentido. No hay señorío. Entonces, aunque nosotros confesemos con nuestra boca para salvación, si en nuestra vida no hay señorío de Cristo, ¿cómo está tu salvación? Que es un tema ahí que cogerlo con hilos, porque hay unos que no, que se pierde la salvación o no se pierde. Digo, yo no sé, yo creo que no se pierde, pero sí la puedes tirar a la basura. Porque perder no se pierde, pero tú sí la puedes desechar. Tú sí puedes, no sé, hay personas que estuvieron en Cristo y ahora están en totalmente otras cosas. ¿Ese será salvo? La palabra nos dice, porque la suma de su palabra es la verdad. La palabra nos dice que aquel que guarda mis estatutos es obediencia. Aquellos serán salvos. Entonces, no lo sé, ojalá que sí, o sea, yo en el nombre de Jesús, ojalá que sí, pero si yo decido hacer otra vida, separarme, deshonrar a Dios, me separo de mi esposa, me voy al mundo, hago X, Y, Z, o sea, al otro lado, ¿sí? La duda estaría. ¿Por qué? Porque la salvación en nosotros se sella con el señorío de Cristo. Por eso la oración de fe es tan importante. Por eso no es solamente, ay Señor, gracias por venir a la cruz, quiero seguirte. No, la oración de fe, de hecho tenemos unos pasos que queremos seguir, porque tiene que haber confesión de pecados, reconocimiento de pecado, porque tenemos que entender de qué se trata, que Él entre en nosotros, que Él venga a nosotros. ¿Sí? El objetivo de la confesión, de la oración de fe, no estuvo nunca en la confesión meramente, solamente en repetirlo. ¿Sí? No está en la Biblia eso de solamente dilo, una palabra mágica. Te recibo en el corazón, Señor. Es como una palabra mágica y ya. Bendiciones, y ya salvo. Y sí, ahí empieza. Pero si el señorío de Cristo no viene a nuestras vidas, ¿cómo lo sabes? Si la palabra dice otra cosa. Ahí está conectada la obediencia. Ahí está conectada la obediencia. Yo sé que todos los que estamos aquí, ¿sí? Algunos quizás ya llevan años de cristiano, otros no tanto. Estamos en esa obediencia. Hay cosas que nos cuestan. No quiero decir que a la mínima desobediencia entonces ya no estás con el señorío de Cristo. No estoy diciendo eso, ¿sí? Una cosa es caer en pecado, otra cosa es vivir en pecado. Una cosa es equivocarte, porque Satanás está como león rugiente, ¿verdad? Otra cosa es tú conscientemente habitar, hacer eso, ¿sí? Muchas gracias. Amén. ¿Qué pasa? Que Jesús nos habla de dos tipos de personas: los que edifican su casa sobre la arena y los que edifican su casa sobre la roca, que es Cristo. Y me gusta mucho como dice, no solamente dice que cavó hondo, dice cavó hondo hasta llegar a la roca que es Cristo, para edificar su casa sobre la roca. Amén. Entonces el Señor nos está llevando a una obediencia completa. ¿Por qué? Porque puede haber una obediencia en nosotros, que ya somos creyentes, que nos estemos confundiendo con lo que es obedecer al Señor. ¿Sí? Hay tres cosas que quiero nombrar, ¿vale? Para ir más rápido. Hay tres cosas que quiero nombrar, que es la obediencia aparente. Obediencia aparente, que es desobediencia. 2, obediencia parcial, que es desobediencia. O sea, obedecer a medias es desobedecer, finalmente. Pero otra cosa que pasa con la obediencia es en aquellos que quizás ya están en el Señor más han pasado ya y han decidido obedecer al Señor. Una trampa es el orgullo de la obediencia. El orgullo de la obediencia. ¿Sí? Quiero leer Mateo 21, del 28 al 32.
para la primera obediencia, obediencia aparente. Mateo 21, del 28 al 32. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiéndole él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí Señor, yo voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Esto habla de personas que, sí, yo amo al Señor. Yo lo hago. Yo te obedeceré. Y llega el lunes y se les olvidó. Sí, se les olvidó. Aquí habla de 2 hijos. Uno que dice, no, Señor, no lo voy a hacer. No quiero, es que me cuesta. No. Y él es sincero. Y no voy a ir. Pero luego recapacita y va. Como padres diríamos, este contestón, ¡pam!, castigado, sin play, sin lo que sea, ¿no? Al otro que me contestó bien, tienes que parecerte al otro, pero no va. ¿No? Pero el papá no mira eso tanto. Él mira el corazón. Porque no podemos decir que sí y después que no. Porque si ante nuestros hijos tenemos cuidado de eso, imagínate ante el Padre. Entonces esto habla de personas que en la emoción, sí, porque las emociones son buenas hasta que son ellas las que nos dirigen. Las emociones son buenas cuando estas siguen a las convicciones. Pero nosotros movernos por emociones, pues nos llevan a tomar decisiones. Por eso yo siempre digo que nunca tomes una decisión cuando estés enfadado ni cuando estés muy contento. Te vas a equivocar seguro, segurísimo. Tienes que después calmarte. Cuando estás contento también. Sí, yo voy. Y luego, no tengo dinero. Son obediencias aparentes que vemos en algunos hermanos que ellos los ves dispuestos y quieren y confiesan con su boca, sí, tal, y sí, pastor, yo voy a empezar y sí, yo quiero tal, y no lo hacen. Es una obediencia aparente que es muy peligrosa porque esto nos autoengaña a nosotros mismos de creernos de que, yo amo a mi Señor, yo lo que Él me diga, yo lo hago. Y porque tomas decisiones, o sea, son convicciones de que tú lo crees, de que lo vas a hacer y tal, pero no lo acabas haciendo. Esto es como el que se apunta al gimnasio y luego, ¿sí? Que nos pasa todo eso. Bueno, pues con el Señor pasa. Pero claro, la trampa está en que nos creamos de que estamos obedeciendo al Señor y cuando realmente no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo. Porque el Señor ya te pidió que confiaras en Él en tus finanzas. Y sí, tal. No lo estás haciendo. Ya te pidió que dejaras de decir mentiras, de hablar mal. Sí, yo voy a guardar mi palabra porque no lo estás haciendo. No sé, pon tu ejemplo ahí. Pon tu ejemplo. ¿Sí? Quizás tú no eres de este grupo. Quizás tú no eres de este tipo de personas. ¿Sí? Pero debemos vigilar, porque así como a este muchacho, a veces miramos mal al... este ni levanta las manos. Este está siendo más sincero a veces que otros que quizás dicen muchas veces sí y no lo hacen. Es un poco confrontante decirlo, pero es así. Es así porque tu sí debe ser sí y tu no debe ser no, y ante el Señor más todavía. Además nos conviene ese sí. Nos conviene ese sí. Amén.
Santiago 1:22, esto lo hemos leído bastantes veces. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera en sí mismo y se va, luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad, a la palabra, y persevera en ella, a lo que Dios dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Bienaventurado en todo lo que hace. Entonces, debemos eliminar esas obediencias aparentes, iglesia. Debemos de, si el Señor ya me dijo que hiciera algo, y yo le di mi palabra, debemos cumplir esa palabra. Porque todo lo que tú estás pidiendo, Él ya lo tiene preparado. Pero se requiere de obediencia para que el Señor desate a veces muchas cosas que están ahí, porque no te convienen ahora, porque te dañaría. Sí, pero que tú sí sea así. Que tú sí sea así. Samuel 13:8. Vamos a hablar de la siguiente, de la obediencia a medias. Samuel 13, versículo 8. Primera de Samuel 13, del 8 al 13. Dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforzaré pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Aquí estaba Saúl en una decisión. Sí, Dios le había dicho que iba a hacer algo, pero no llegaba. Y no llegaba. ¿Qué hizo él? Tomó por su mano el hacerlo. Como tú no venías, como Dios, como tú me dijiste que ibas a hacer, pero no lo hiciste, entonces yo lo hice. ¿Sí? ¿Qué pasa? Hay una obediencia en la espera. Hay una obediencia cuando el Señor te promete algo y Él te dice, lo haré. Y está en nosotros guardar nuestro corazón en esa espera. ¿Sí? Porque entonces no estaremos obedeciendo. No estaremos siendo sinceros con lo que el Señor nos ha hablado. Que ahí es donde entra la fe. Amén. Ahí es donde entra la fe de esperar. La obediencia en la espera es muy importante. Para no tomar por nuestra mano lo que Dios quiere hacer. Hay personas que quizás es un matrimonio futuro, quizás es una empresa, quizás es un trabajo, quizás es la restauración de su matrimonio, y por no confiar en la voluntad del Señor, no guardar su palabra, toma por su mano lo que tiene que hacer, y nos equivocamos. ¿Sí? Nos equivocamos porque es Él el que lo tiene que hacer. Entonces la espera en nosotros es obediencia también, y debemos de aprender a esperar. ¿Sí? Aprender a esperar, a confiar en la oración, a confiar en que el Señor lo puede hacer, a confiar en que Él va a poner delante nuestro lo que necesitamos. Él no nos va a desamparar, Él no ha perdido el control sobre nosotros, pero nosotros debemos estar firmes en la roca, en lo que Él nos dice. Amén. Luego está el orgullo de la obediencia. Que se me va la hora. El orgullo de la obediencia. Hechos 10, del 9 al 16.
Hechos 10, del 9 al 16. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, acerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él a la segunda vez, volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y sigue hablando, ¿no? Aquí está Pedro en una escena cuando los judíos no podían comer animales impuros según la ley que había. Y tuvo esta visión donde Dios le decía: ves al animal que habían animales impuros. En la visión que él tenía le decía: mata y come. Entonces él decía: no señor, porque nunca he comido y no seguiré comiendo. Y le dice Jesús, le dice Dios, como bien escuchan, que le dice: lo que yo limpié, no lo llames tú impuro. ¿Sí? Y esto me hacía pensar mucho en el orgullo que a veces que hace un quiste en nosotros, en nuestro corazón, hacia lo que el Señor nos está llevando a hacer. Acuérdense que estamos hablando de la obediencia hacia donde el Señor nos está hablando. Y hay veces que el Señor nos dice: haz algo. Las personas que ya llevan más años en la fe y decimos: no Señor, porque yo no puedo hacerlo, yo no puedo tocarlo, yo no puedo relacionarme con el vecino porque es muy mal hablado. No, haz eso que te estoy haciendo porque te estoy mandando a hacerlo. Porque tú no, un poco la escena que habla, no puedes llamar impuro a lo que yo te estoy mandando a hacer, aunque parezca chocante para nosotros. Entonces, aún a los que llevan muchos años en la fe, debemos estar atentos a lo que el Señor nos está diciendo para obedecerle, porque Él tiene planes mucho más altos que nosotros. No solamente se trata de nosotros, sino de hablarles a otras personas, de dar testimonio a los que necesitan. Y si nosotros no nos dejamos guiar porque estamos en nuestros asuntos, no vamos a poder hacer su voluntad. ¿Sí? Lucas 18:9 dice: a unos que confían en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, pues, en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esto nos habla a los que ya estamos en los caminos del Señor hace mucho tiempo, o los que estamos obedeciendo al Señor y nos creemos más que otros. ¿Sí? Nos creemos superior a nuestro hermano que no está obedeciendo, que está pecando. No estamos teniendo la gracia que Él nos da sobre estas personas que les está costando. ¿Sí? Entonces, está la obediencia aparente, el que dice que sí a todo, pero no lo hace. Amén. La obediencia a medias, que obedece, pero depende qué cosa no. Y el que obedece, pero que se puede enaltecer porque está siendo obediente. Entonces debemos de guardarnos de estas obediencias para poder seguir al Señor genuinamente.
¿sí? Debemos de guardar nuestro camino, de que nuestro corazón esté enaltecido. Como comentaba la pastora antes, todos estamos en este riesgo de unos están pecando, ya se sienten mal por eso, no están obedeciendo. Otros están obedeciendo pero a medias, están teniendo convicción de pecado pero mal, porque es Satanás que los está haciendo hundirse más y no están confiando en Dios sino en sus fuerzas. Y otros que no están pecando pero se creen más que los que sí están pecando. Entonces la obediencia tiene que ser de nosotros hacia Dios, pero nunca para señalar a nuestro hermano. Y tiene que ser hacia Dios porque Él nos lo dice, pero nunca para exaltarnos nosotros mismos, ni sentirnos condenados. ¿Sí? Yo todo lo que hablo es para que nosotros nos levantemos los unos con los otros, sigamos los caminos del Señor, pero no para traer juicio o condenación, porque eso solamente será Satanás el que lo haga. El Espíritu Santo trae convicción de pecado, por cuanto no hemos creído en el Señor, por cuanto no hemos obedecido, por cuanto no hemos puesto al Señor en lo primero, pero no para condenación, no para tristeza, no para llevarte a alguna depresión o algo, a condenarte. Solo Satanás. Solo Satanás. Amén. Entonces el Señor creo que nos está llamando, iglesia, a confiar más en su palabra, a ser fiel en lo que Él ya nos ha hablado, a obedecerle en lo poco, a obedecerle en lo poco, porque Él es fiel para recompensarnos. Todos tenemos aquí un área en la que el Señor ya nos habló. Él ya nos dijo: hey, deja de hacer esto. De verdad, deja de hacer esto porque mi recompensa es grande. Y debemos seguir esos pasos. No emocionalmente, sino sentarme con el Señor y decir: Señor, te quiero obedecer. Quiero construir mi vida sobre la roca. Quiero construir mi vida sobre la roca. Mi fe, quiero establecerla sobre tu palabra, sobre lo que tú dices. No quiero tener una fe argumentada, porque otro con un argumento muy creativo te la va a quitar. No, mi fe está en Cristo. Mi fe está en lo que el Señor me dice, en lo que Él me manda. Amén. Y vamos afianzando nuestra fe para caminar esta vida y llegar a la carrera y decir: ay, Señor, qué bonito fue seguirte. Porque a veces no nos cuesta, no es lo que el Señor nos envía, no es que sea difícil hacerlo, sino que es el yugo de nuestro orgullo que quizás no nos deja tomar esas decisiones. Porque la carne nos quiere llevar hacia otro lado, pero el Señor quiere llevarnos a una vida buena, una vida placentera, una vida en donde podamos disfrutar de nuestra familia siguiéndolo a Él. Amén. Entonces, yo les animo a que, aunque les esté costando en algún área pequeña, otros en un área grande, que obedezcan al Señor. Que tomen importancia a lo que ya les dijo, ya ustedes les dijeron al Señor sí. Recuerden ese punto en el que el Señor les pidió y ustedes dijeron sí, no lo han hecho, recuérdenlo. Pónganse en oración. Y entréguenselo todo al Señor. Entréguenselo todo al Señor, porque Él va a recompensar todo eso. ¿Sí?